¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy vamos a hablar sobre cine, pero no sobre cualquier cine, sino sobre un cine que queda en Quito. Y me refiero al 8:30. Vamos a entrevistar a su protagonista más importante, Mariana Andrade, productora, exhibidora, distribuidora de cine y gestora cultural. Con Mariana vamos a hablar sobre un cine de barrio. Así considera ella al 8:30, a un cine en el que ese tejido social del barrio es sumamente importante, aunque yo añadiría que toda la ciudad de Quito ve al 8:30 como su cine. Ella habla del porqué de su éxito como gestora cultural y se define a sí misma como terca y persistente. Ella cree en su propia libertad. Es una entrevistada sin duda muy interesante. Los invito a escucharla. Mariana Andrade, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Mónica. No, pues muchas gracias y como dices, buenas razones para hablar. Siempre, siempre serán necesarias y mucho más con una persona como tú y yo también soy tan habladora para contar las cosas. Pues nada, nos encontramos en este espacio y ahí estamos, Mónica. Ahí vamos. Eres una cibernauta súper famosa, súper activa, y llama mucho la atención, al menos a mí personalmente, tu persistencia. ¿Qué quiero decir? Yo no sé si Mm. yo en tu lugar me hubiera rendido hace años. ¿Qué crees que te ha hecho tan persistente en ese quehacer que es cuesta arriba, definitivamente? Qué linda pregunta. A veces yo también me pregunto eso y digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál ha sido la razón? La persistencia, pero también la terquedad, Mónica. Ayer hablaba con un chico, hace un par de días hablaba con un chico que tiene la idea, tiene un terreno para ponerse una sala en el sur de Quito, una sala de cine, ¿no? Y él decía, yo quiero hacer esa sala, yo quiero hacer lo que ustedes han hecho, lo que tú has hecho en la Floresta y en todo el país, ¿cómo es posible haberlo logrado? Y yo le contestaba y le dije, mira, primero tienes que tener el convencimiento de que tu proyecto es el mejor del mundo. Da igual que no lo sea, da igual que sea chiquito, grande, pero tú tienes que estar absolutamente enamorado de lo que quieres hacer. Ponle un nombre a la sala de cine, un nombre que te enganche, que te representa, sea masculino, femenino, sea el nombre de tu hija, de tu pareja. Le dije, Sansón, el 8:30 es el valor de una idea gestada desde hace muchos años, en los años 90, cuando éramos de alguna manera, no éramos, seguimos siendo hasta ahora, personas que creemos mucho en nuestra propia libertad y en nuestra no dependencia de nada. Entonces yo creo que es una suma de pasión, de convencimiento y de mucho amor por lo que hacemos. O sea, el 8:30 es un espacio de amor, Mónica. O sea, puede sonar tal vez cursi para muchos, pero cuando tú entras y tú puedes sentir esa energía, yo le decía a este chico muy joven, le decía, ¿tú qué sientes cuando entras al 8:30? Y me decía, veo mucho color, veo mucha luz, veo vida. Eso es. Le dije, y es además femenino. Le dije yo, además es femenino y tiene un nombre de una película muy querida por nosotros y creo que ahí está la base, el valor de una idea, la persistencia, la terquedad, el amor por lo que tú haces y eso te da la fuerza para haber aguantado y creído que lo que hacíamos pues era lo que el país, lo que nosotros necesitábamos. Y ahí estamos, Mónica. Has hablado hay dos temas ahí. La una es la gestión cultural y lo complicada que puede ser la gestión cultural, no solo en Ecuador. Este podcast no solo se escucha en Ecuador, sino en la región, porque el convenio Andrés Bello trabaja con la región. La gestión cultural, qué Ujú, complicada que puede ser en Ecuador, especialmente en Latinoamérica en general, en unos países más, en otros menos. Y has hablado de otro tema porque has nombrado a este joven y te has adelantado un tema respecto a la sí, experiencia de ir al cine, que ujú, antes era más barrial. Yo puedo hablar solo desde la ciudad de Guayaquil, ujú, donde íbamos al cine Inca en el barrio del Centenario, y los de Urdesa ujú. iban al cine Maya, que Así me después maya. son una Ujú, experiencia de mall, de grandes malls y centros ujú, comerciales, pero tú ujú. persistes en el barrio. Cuéntame Sí. esta característica particular del barrio. Verás, el barrio fundamentalmente es comunidad.
El barrio tiene que ver con las relaciones interpersonales, sociales, afectivas que tú estableces. O sea, por eso yo digo generalmente hagamos barrio, porque hacer patria es muy difícil. ¿Cómo puedo hacer patria con Galápagos cuando estás en un continente y tienes no sé cuántas millas marinas, ¿me entiendes? Para llegar a una comunidad. He sido una convencida de esas relaciones y de esos tejidos que se tejen. Cuando me dicen, por ejemplo, de qué signo soy, yo soy Capricornio y además soy Búfalo. Soy una búfala, una mujer que evidentemente cree mucho en la familia, es muy soy muy animal de tribu, por ponerlo de alguna manera, de cuidar a mi prole, de empujar a veces los sueños de todos o bajo mis espaldas, pero ha sido esto para mí fundamental. Por eso es que yo no puedo estar sin mi familia, sin mi pareja, sin mis amigos y sin la gente que me rodea. Entonces, el barrio es como un corazón cultural, como un corazón que late, donde tú sabes perfectamente quiénes son tus amigos, quiénes no se llevan contigo, a quiénes les caes bien, a quiénes caes mal. Y eso es lo que se ha perdido muchísimo en los años al tener la experiencia de un centro comercial absolutamente impersonal, absolutamente no, sin rostro, sin afectos, sin emociones, que en cambio en un barrio tú sí los tienes. Entonces, no hagamos patria, hagamos barrio. Hacer patria es muy difícil. En el barrio están todas las transformaciones que las ciudades requieren y que las sociedades requieren para cualquier cambio que se proponga. Qué bonito. Em, y te hablaba también de la gestión cultural y de lo difícil que es la gestión cultural. Personalmente fui decana en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil muchos años, y teníamos en la Facultad de Arte a muchos artistas que les pedías que escriban el proyecto y no sabían escribirlo, o que les pedíamos que demuestren que aquello que querían hacer era sostenible en el tiempo económicamente, que tenía un punto de equilibrio, que habían pensado en un posible mercado. Y entonces abríamos con los de marketing talleres para los artistas para que realmente pudieran ser gestores culturales, es decir, para que estuvieran preparados para pensar en que su arte Ujú, les diera de vivir. Digamos que es lo que todos ujú, aspiramos, que aquello que nos apasiona nos dé para vivir, ¿no verdad? La gestión ujú, cultural en general es complicada porque no somos una región, no somos un país, especialmente en el Ecuador, que piense en ello como una profesión, sino como una cosa linda. Las niñas de tarde ujú, van a las clases de pintura, pero ya después tienen que elegir una profesión verdadera, ¿no? Y no se sí. le ocurrirá a los varones que deberían de producir dinero, me refiero a una visión muy antigua, pero lamentablemente Sí. en algunos sectores persiste. ¿Cómo se va a hacer artista un varón si tiene que producir dinero? Y es Ujú, porque la gestión cultural no es vista, y en el convenio Andrés Bello hemos hecho la cuenta satélite de cultura para demostrar la cuenta de cultura en un país y cómo la cultura es productiva para los ingresos de un país. Pero ujú, cuéntame un poco ujú. sobre esa gestión cultural. Verás, el término gestión cultural es un término nuevo. Es un término que surge en la academia, creo que es reciente, creo que es en el año 2000 donde se empieza desde la academia a describir de alguna manera el trabajo que hacemos desde muchos, ahí sí, gestores como hacedores, como creadores, como que parimos proyectos o ideas o obras en general. A nosotros mismos, a mi generación, nos ha tocado entender esto del término, porque te digo, antes, cuando yo soy desde los 80, 90, no hablábamos de la gestión cultural. Lo que hablábamos era de que queríamos hacer danza, queríamos hacer teatro, queríamos hacer cine, no importaba cómo, eso venía después. O sea, después nos preocupábamos de cómo hacerlo. Lo que había era lo que te dije al inicio cuando describía un poco el trabajo que hacemos, que es este espíritu movilizador y estas ideas que teníamos, ¿no? Entonces, el trabajo cultural como tal, porque es un trabajo. O sea, la gestión cultural es un trabajo. El arte también es trabajo. Tú produces, tú generas empleo, tú das valor a tu obra como tal, pero no hay este entendimiento y esta, digamos, comprensión ni de la sociedad, mucho menos del Estado. Yo creo que todos somos gestores culturales, Mónica. Gestamos pensamiento, gestamos gastronomía, gestamos saberes, gestamos economía, todo es una gestión cultural como tal. Este es un concepto que yo lo vengo asumiendo desde mi propia experiencia, porque otra cosa es la creación artística.
La creación artística viene a ser, los artistas vienen a ser la epidermis, digamos, de una sociedad, porque obviamente son seres privilegiados capaces de crear maravillas. Cuando tú ves una obra de arte, una obra musical, una película que te conmueve, un libro que te sacude, que te engancha, ¿verdad? La gestión cultural, en cambio, es todo lo que hacemos en una sociedad, en el campo que nos desarrollemos y en el cual hacemos también un trabajo para eso. Eso no se entiende, Mónica, y eso es un gran problema. Sin embargo, ahora mismo, si podemos decir que nuestro trabajo cultural es complejo, como tú me decías, estudiantes, nosotros mismos, peleados con el Excel, peleados con la economía, pensando que la economía del mercado del arte, por ejemplo, no te vas a vender, eres un mercenario, porque yo no tengo que vivir de mi arte, yo tengo que vivir para mi arte. Entonces, claro, cuando tú vives para el arte, tienes que trabajar en cualquier otra cosa, dedicar tu tiempo a hacer en un ministerio o en una empresa privada, y de pronto en la noche escribes. ¿Me entiendes la diferencia? Claro. Entonces hay estas confusiones en el mismo campo cultural que no están claras y que están divorciadas de lo que es la economía, digamos, ya la economía de la cultura en sí mismo, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que decía que Marx, por ejemplo, decía que los artistas son como los gusanos de seda, que le sale la seda, le sale. O sea, entonces como le sale la seda, tú no necesitas, no tienes familia, no tienes a quien ayudar, no tienes quien mantener, No hay que sale, comer, sale. los artistas no No hay que comen. comer. Ajá. Entonces ha sido y es y sigue siendo un proceso de conocimiento y de aprendizaje, tanto para el sector cultural, nosotros los gestores culturales, enfrentados a una sociedad que no entiende que no somos el gusanito de seda que produce, sin hacer mayor cosa, ¿no? Sino que en definitiva tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que entrar. Yo sí te entiendo cuando tú dices que tus estudiantes no podían hacer o, no, o al menos no se enfrentaban a ver cómo era su mercado, cómo lo iban a su Ujú, proyecto a vender, cómo iban a ujú. recuperar. Porque Así es. no existe, como te digo, esa comprensión en ninguna de las áreas. Hay pocos economistas de la cultura que están desarrollando estos, digamos, conceptos y que nos han enseñado. Yo me considero y me sigo considerando una alumna. Y cuando escucho y cuando aprendo, puedo entender que un mercado, una recuperación de un proyecto cultural no es posible, Mónica, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. O sea, ni el Circo del Soleil, ni las grandes industrias culturales de China, no sé, capaz que lo único que recupera es Disney, porque Disney también es una industria cultural, ha logrado que sus proyectos tengan una recuperación económica. Entonces acá hablamos de otros indicadores y de otros valores que influyen, perdón, en la economía, en lo social, en todo, pero que no necesariamente son monetarios. Ahí es un poco el punto en el que estamos. Me voy a otro tema y siguiendo, regresando un poco al tema del cine. Entiendo que ustedes o tú manejaste el Max Cine durante algún Ujú, tiempo en Guayaquil. ¿Qué ujú. dificultades encontraste en ese espacio y qué bondades encuentras en ese o qué posibilidades ves? Siempre pensando en una ciudad cuya mercado, vuelvo a usar esa palabra, o audiencias o posibles audiencias o ese tejido social, cultural es diferente al de la capital. ¿Qué encontraste allí? Verás, esta pregunta me gusta mucho porque Guayaquil es una ciudad que quiero, respeto y me encantaría volver y seguir trabajando en ella. El Ujú. proyecto MacCine nace, acuérdate, dentro del proyecto MAC, el Museo de Arte Así es. Contemporáneo, uno de los proyectos más innovadores y más revolucionarios a inicios de la finales de los 90, inicios del 2000. Ujú, Eh, Guayaquil, obviamente las autoridades que estaban a cargo del proyecto observan que 8 y medio, muy nuevito, era el 2001, me acuerdo, 2001, 2002, ujú, veían que había nacido una sala de cine arte en medio en un barrio y en una ciudad donde ya los cineplex, los grandes, perdón, cadenas de centros comerciales con sus salas de cine, existía. Nos llaman a nosotros y la primera pues cosa que generalmente tenían las autoridades del Banco Central de entonces era decir, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque no va a funcionar, porque entonces, ¿cómo se puede pensar que Guayaquil quiere consumir una programación distinta cuando su, digamos, su imagen generalmente está más vinculada a un puerto, a una ciudad comercial y, y a una ciudad de mucha, digamos, economía? ¿Cómo va a funcionar lo cultural?
Y hicimos, ahí sí te puedo decir, Mónica, que se hizo un estudio de mercado, de necesidades de consumo. Nos dimos el tiempo de hacerlo, pero partimos desde la desconfianza total de que no iba a funcionar. Y yo decía, sí va a funcionar. Porque si la Fundación Malecón 2000 entregó al Banco Central esa esquina en ese espacio tan maravilloso como era el Maxine, era porque era una señal, al lado de la ría, además con los lechuguines, era una señal de que era un espacio novedoso, nuevo y que convocaría a un público que sea más selectivo de lo que consume, de lo que ve. Y fue un éxito el Maxine, ¿te acuerdas de los primeros Yo sí me años, acuerdo, Mónica? Leila. Y recuerdo que un gerente del Banco Central, mi gran amigo, el doctor Pluas, Tomás Pluas, nos peleamos desde la primera discurso de inauguración, porque Freddy Olmedo, quien había gestado el proyecto, había sido reemplazado, y me dijo, usted tiene 3 meses para demostrar que, que, que este proyecto funciona. Y claro, pues nos movimos 3 meses, convocamos al público, se hizo un modelo de operación, un modelo de programación, se hizo la Maxine, la tarjeta Maxine universitaria, se hizo un periódico que tenía ya 8:30 como propio medio de comunicación. Y Guayaquil respondió, Mónica. Y me acuerdo claramente que el doctor Plugas me dijo, perfecto, ahora siga adelante un año más. Y así éramos de año en año. Hasta que incluso se replicó el modelo en Manta. Ahora es mi gran amigo el doctor Pluas y siempre nos puedo mencionarlo con todo el cariño que le tengo porque yo dije, nunca pensé ser tan amiga de un banquero, de un señor que lo que hablaba era de economía y siempre me he peleado con esos conceptos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos dio mucho a Guayaquil, una ciudad que respondió, ¿Y por qué una dejaste el ciudad que el proyecto? público llenaba sus salas. No lo dejamos, Mónica. Lamentablemente, el Maxine empieza un debacle muy grande cuando el Banco Central debe entregar la reserva cultural al Ministerio de Cultura y sus competencias en el manejo de la cultura. Había manejado las reservas, había manejado museos, pero era un banco cuya función fundamental era la moneda, la emisión de moneda. Y pasa al Ministerio de Cultura cuando se crea este en el 2007 y empieza el debacle. Empieza el debacle de ese espacio que había ganado un nombre, era un espacio que incluso la gente pagaba su entrada, lo cual era bueno, porque la cultura también tiene que reconocerse, también que los proyectos tienen que ser sostenibles y no solamente depender, digamos, del fomento del Estado. Y empezó el debacle y luego la cuestión, tengo que decirlo, política hizo que saliéramos una primera vez en el 2009, recuerdo, volvimos en el 2010, creo que fue, y ya en el 2013 las autoridades del Ministerio de Cultura de entonces decidieron cerrarlo. Y cerrarlo con un pretexto que era absurdo, porque era más político que real, era el hecho de decir que era costoso, que tenían que bajar el presupuesto, lo típico, ¿no? Cuando ni el aire acondicionado, que hasta ahora no funciona. Y le quitaron el nombre. En esa época ya no se llamó Maxine y empezó a llamarse Auditorio Simón Bolívar o del Centro Cultural Simón Bolívar. Cuando tú quitas el nombre y apellido No, a pues ya un se ha proyecto apropiado de una cultural, comunidad. empiezas a matarlo. Yo Y me se ha vine, apropiado, se ha posicionado. Ujú. yo me vine a Dime. vivir a Quito a inicios del 2012 y era un hermoso lugar a inicios del 2012. No, ya ahora he oído que no tiene aire acondicionado, que está en muy mala situación. Tú acabas de mencionar algo respecto a al estudio de mercado que hicieron, a demostrar Ujú. que sí había un público guayaquileño y a Sí, la incredulidad respecto a que esto fuera posible en una ciudad que se hubiera pensado que era más mercado de duro de matar, por decirlo así. En la batalla del cine exactamente. Ujú. cultural, que es el que tú tienes, versus el cine comercial, ¿cómo te va? Tal vez la palabra no es la batalla, porque a mí no me gusta esa palabra en este sentido, sino en hay Ujú. alternativa, no todo es lo mismo. ¿Cómo te va? ¿Sabes qué? Ese ha sido un proceso porque después de la pandemia, en donde el consumo cultural y audiovisual crece exponencialmente te digo de una manera imposible calcular en el mundo entero. Nosotros como 8:30 fuimos obviamente diezmados también en todos los sentidos como todo el mundo, ¿no? Diezmados en lo personal, diezmados en tus economías, en tu fragilidad, los grandes estudios dejan de hacer películas, los distribuidores desaparecen, muchas empresas de distribución, o sea, una crisis muy grande. Sin embargo, siempre fuimos unos creyentes, muchos, de que el cine debe verse en el cine.
Y las salas que sobrevivimos al mundo, como la de 8:30, somos Ujú, últimos, no ha dicho, somos sobrevivientes con ujú. todo el orgullo del mundo de haberlo peleado como un Claro, sitio de encuentro. qué bonito. Entonces cambia, no es que cambia, pero empezamos nosotros a hacer un equilibrio entre tener la confianza de los distribuidores grandes, Warner, Fox, Universal, Disney, que empiezan a ver que 8:30, si bien es una sala de barrio pequeña, genera opinión pública y genera también un público que quiere ver eso. Entonces no es la fortaleza económica la que les moviliza, sino más bien una fortaleza creativa. Y ahora estamos con un equipo muy joven, chicos que han nacido en el proceso de estos últimos 20 años, son muy jóvenes. Yo tengo ahora un equipo de estudiantes de la URLA, son estudiantes de cine o de comunicación, que tienen otra manera de ver el cine y el mundo y donde mezclan mucho la cultura y el entretenimiento. Ujú, Ellos se mueren ver por Star Wars en la pantalla grande, mientras yo me peleaba con Star Wars. ¿Cómo? Cuando quisimos poner The Matrix hace ujú. muchos años en el 8:30, casi nos fusilan en Quito. Ahora ya no. Ahora existe entonces, mientras tú puedes ver una muestra de Chantal Akerman, una de las directoras francesas feministas con una filmografía extraordinaria, puedes también estar viendo The Well, la película ganadora del Oscar, o puedes también estar viendo El Imperio de la Luz, una película que me gustó muchísima de los distribuidores grandes. Entonces estamos conviviendo en un equilibrio de cultura y entretenimiento, de cine cultural, no tanto cine, o sea, no creo que ponga la Liga de la Venganza y de esas grandotas, no creo, porque eso sí no le veo que pueda aportar al espectador, pero ahora podemos convivir en una mezcla de, como te digo, de programación que incluye muestras de cine canadiense como la del año pasado, la de la semana pasada, perdón, extraordinaria, que no la hemos visto en el Ecuador Ujú. y puede convivir con los últimos estrenos de la mejor calidad que te ofrece la cartelera, digamos, de distribuidores comerciales. Interesante. La difusión del cine, me gusta lo que hablaste de que el cine se debe ver en el cine, porque nos estamos a veces acostumbrando a ver el cine en la casa, en un dispositivo digital. Sin embargo, y no me olvido de un proyecto de Juan Martín Cueva hace algunos años que me compartió de llevar a los niños de los colegios a los cines para que se familiaricen con el cine, y me acuerdo que era muy bonito el proyecto en el que hablaba inclusive de llevar a directores. De ahí voy a ir a varios temas. Ujú, Pienso en dos cosas. La primera, en si esta difusión de cine debe ser una política pública, es decir, oye, yo quiero que este país tenga esta cosmovisión o esta cultura de cine. Pienso en un montón ujú, de cosas que cuando yo tengo un alumno de universidad, puedo sentir qué alumno ha crecido viendo cine, viendo cosas del mundo y qué alumno no ha crecido y sus posibilidades de imaginación son diferentes, ¿sí? Y de ujú, alguna manera ese acceso al cine hace una brecha intelectual y cultural entre dos ujú. posibles profesionales. No sé si me explico. Sí, Eh, sí, que de claro. alguna manera es inequidad, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, Ujú, eso me lleva a la pregunta de si crees que debe ser una política pública, un esfuerzo público, estatal. Y cuando digo estatal no me refiero al gobierno, sino al Estado, ¿sí? Me refiero a ujú, que no tiene ujú, ideología política, sino que es un esfuerzo. Uno pensaría que lo único que tienen que, y efectivamente tienen que aprender a leer y a comprender lo que leen, porque los niños de 9 10 años, solo 6 o 5 de cada 10 entienden lo que leen, pero lo ujú. que me provee ese cine, esa mirada del cine del mundo y de la cultura, ¿o tú crees que debería de ser un esfuerzo privado? Porque esto tiene que ser un asunto Mm, privado, porque a lo mejor si fuera nacional, fuera en todas las provincias y no solo en las ciudades grandes como Quito. sabes que sí. A ver, primero creo que tenemos que ya empezar a hablar en esta época, Mónica, de productos audiovisuales, ya no solamente del cine. Allá El iba a acceso, decir, sí. Ujú. no, ahí viene un cambio, es lo que te digo, es que hay un cambio muy grande en la forma de ver al cine, de consumirlo y también, como tú dices, de llevarlo tanto a las escuelas, colegios, como de atraer un público joven también a la sala de cine, en un momento donde el acceso gratuito del Internet te permite ver todo lo que tú quieras. Entonces, ahora mismo ya hablamos de consumo audiovisual mucho más allá que el cine como tal. El cine como tal para nosotros sigue siendo la sala de cine. Somos unos convencidos de eso. Yo creo que
muy difícilmente vas a disfrutar en un celular como que fueras un robot o en la pantalla de una computadora. O yo les digo, los que consumen tanta plataforma van a terminar con un sobrepeso muy grande porque no se mueven, a la diferencia de salir y de encontrarte y de vivir una experiencia social. El cine, como sala de cine, es un encuentro social ahora mismo, Mónica. Educativo también, por supuesto. Es una poderosa herramienta de comunicación informativa. Hay muchos temas por ejemplo, tratamos de, no es que tratamos, lo hacemos permanentemente a través del cine. Eso lo tenemos clarísimo. Si no vienen a las 8:30, intentamos ir, pero al intentar ir, tú vas a un sistema educativo que no considera esta forma de comunicación, la audiovisual, como una herramienta permanente de trabajo. Eso es una pelea que la tenemos de toda la vida. O sea, va a ser muy difícil hasta ahora que se considere la educación artística, sea cine, danza, teatro, literatura, como parte de los pensum. Conozco menos porque no soy experta en los sistemas educativos, pero he vivido lo que significa querer atraer a grupos, a tratar, perdón, temas específicos a la sala de cine. Entonces, en este momento de consumo audiovisual tan grande, tan gratuito, tan acceso por todos los lados, hay generaciones nuevas que son los chicos de ahora, que son los que me acompañan ahora, por ejemplo, en 8:30, como te digo. O sea, yo tengo jóvenes de 18, 19 años que son los que están apoyándome en la programación, sugiriendo programación y además como medios de comunicación también, las redes sociales, cómo comunicas, cómo lo haces, qué dices a través de tu programación, querer influir también en estos aspectos. El Estado, me olvido del Estado, la verdad, Sí, lamentablemente. Eso no tiene que ver con el gobierno, ¿no? Sino con el Estado como tal. es Ujú. que pensaba también en la literacidad audiovisual, es decir, en la manera en que yo leo el audiovisual. Me gusta que pasemos de la palabra cine al audiovisual. Qué Ujú. importante que es inclusive para no creer boberas en las redes, es tener una lectura crítica del audiovisual, si fuera una política pública, porque los chicos que tú tienes ahí o de los que tú hablas son un grupo reducido. Yo estaba pensando, hace muchísimos años yo vivía en Guayaquil, iba a un cine en un mall y había un Ujú. festival de cine ruso, ¿ya? Y entonces Ajá. mi esposo y yo y los chicos compramos las entradas. En esa época yo era muy conocida en Guayaquil porque yo tenía un programa de televisión. Y entonces Ujú. una familia emocionada me dice, ¿qué va a ver? ¿Qué película va a ver? ¿Qué nos recomienda? Y entonces yo les dije que les Exacto. recomendaba este festival de cine ruso. Era un cine muy comercial en el que estábamos. Y entonces me fui porque la película era dentro de hora y media. Y me fui a pasear o a comer algo para regresar al cine. Y cuando regreso, vuelvo a ver a la familia y le digo, y compraron. Y habían comprado Chucky, ¿sí? Sí. Y con una Claro. vergüenza me dijo, uy, compramos Chucky, pero se moría de la Chucky. vergüenza la señora. Chucky, Chucky, la del muñeco diabólico ese. Sí, sí, sí. Y yo me di cuenta, bueno, primero que obvio que yo que le había dicho cine ruso también, uno muy elitista, pensé, esto exige Mm. educación, esto no exige que, como la señora yo la admiro, voy a ir a una película de cine ruso, que no sé ni qué es eso, fue hace muchísimos años. Ujú. Entonces, por eso pienso en esto masivo que considera a los niños. Hace muchos años hice estudios de mercado y les regalábamos al final del focus group entradas de cine. Y descubrimos con los niveles muy bajos Ujú. que les entregaba la entrada de cine. ¿Y cómo o sea, nunca habían ido a un cine, les daba miedo entrar a un cine a los niveles muy bajos. Entonces Claro. empezamos a cambiar el regalo porque definitivamente solita no se podía ir la señora, hubiera tenido que regalarle 3 o 4, etcétera. No, la verdad es que no me detengo en eso, pero lo que trato de pensar es que Ujú. sigue siendo una élite la que de verdad disfruta del cine o la que de verdad tiene esta literacidad o esta comprensión del audiovisual que me hace más crítico frente a cualquier audiovisual y que definitivamente me da muchas más posibilidades de riqueza intelectual y cultural. Hay unos cortos checos maravillosos, una animación checa que no te imaginas, oportunidad de tener estos cortometrajes para niños en nuestra sala y además era parte de un archivo grande y bueno, gestionado. A la par, era gratis esas funciones. A la par pusimos, creo que fue un clásico de Disney, no me acuerdo, que también son hermosos, creo que era La Bella y la Bestia. Los dos eran gratis. ¿Por cuál crees tú que decidieron ir?
por La Bella y la Bestia. ¿Ok? Imagínate, La Bella y la Bestia. ¿Qué sucede en ese momento? O sea, si tú pongas gratis los dos, el público va a ver La Bella y la Bestia porque conoce, porque está familiarizado. Pero sobre todo es porque Disney, la mayor industria cultural del mundo, Mónica, ha invertido junto a Hollywood y todas sus producciones por décadas han influido en el gusto del público. O sea, no es casual que tú asocies Canguil, Coca-Cola, nachos con el cine. O sea, no es casual. Esto es una apuesta que ha venido los grandes estudios y el mercado mundial del cine, pero ¿qué te digo? Desde los años 30 o 40 del siglo pasado. Los cortos secos de alcance que ha tenido, porque se han convertido en industrias culturales tal vez más pequeñas, tal vez más restringidas, tal vez con un montón de problemas, incluso eran casi sin texto para no tener el problema de lenguaje. ¿Qué te dice ahí? Se dice claramente la posición de sus estados y de sus gobiernos con sus industrias culturales. A Entonces, no eso me voy. admira para nada que Chucky haya sido la elección de tu familia. No te admira porque entonces es una elección. Ahora, no creería que es elitista, Mónica. El problema de esto también que cree, que se dice que las élites, digamos, son privilegiadas y todo, yo no creo que las élites sean negativas, pero ese es el criterio cuando dicen, no, porque ese cine, a veces al 8:30. Recién tuve que explicar por qué pusimos Siempre tendremos París afuera en nuestra cartelera. Tuve que explicar, imagínate en redes, por qué me salieron con los comentarios de que yo denigraba a lo ecuatoriano, que por eso es que amo París y que Oh. soy afrancesada y que no sé qué. O sea, Y no claro, yo me reí un entender rato, el cine francés, no lo que enten, no enten, significa. ni siquiera era eso, Mónica, porque Siempre tendremos París, es una frase clásica, era un tributo al cine clásico, una frase de la película Casablanca. Entonces, si yo pongo en esa misma frase, tal vez pongo hasta la vista, baby, ¿me entiendes? O sea, en esa misma frase, en Sí, ese sí, mismo sí. lugar de mi cartelera que está dedicada a las frases célebres del cine, la gente se va a identificar o Made My Day, no sé cuál más estaba pensando que yo me reía sobre esto y decía, bueno, ¿qué podemos poner? O frases célebres del cine ecuatoriano como yo quiero que pase algo, como la de Entre Mar y una mujer desnuda. Entonces el público, nos dicen elitistas, nos dicen que preferimos París, no están informados, es una sociedad desinformada. Es una sociedad que no voy a decirte algo que tú y yo hemos repetido 20,000 veces, que es una sociedad que no lee. Mariana, una cosa es decir elitista y otra cosa es decir, sí, sigue siendo parte Ujú. de una élite la que accede a Ajá. comprender la historia del cine y lo que nos puede brindar. A eso me refiero, no como Ujú. elitista, sino como qué ganas de que sea masivo. No sé si me explico lo Eh, que. exacto, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, pero también entro a decirte que no hay que tenerle miedo a ser minoría. El 8:30 y su público, así como fue el Maxine y su público, sí, somos una minoría, pero en una sociedad acostumbrada a medir todo en números, en consumo, entonces ese exitazo que tengas tú, por ejemplo, en la Liga de la Venganza y esas películas de Marvel que tienen un montón de espectadores, yo prefiero a mis 50, 100 espectadores que vieron los cortos checos, que pudieron admirar esa belleza y que mujeres como tú, amigas como tú, y que tenemos, sí, que es una élite, pues, que somos una élite, o sea, hay que decirlo, privilegiada ante la educación, la lectura, el cine, pero yo no tengo ningún temor a ser minoría, ni tampoco a ser élite, y puedo darme el gusto, ¿me entiendes?, de poner en la cartelera de mi cine. Siempre tendremos París porque estoy haciendo un tributo a Casablanca. Si me dieran la oportunidad de informarles y de comunicarles que era un homenaje al cine clásico, un amor por el cine, me siento satisfecha. Pero somos pocos, Mónica. El problema es que estas élites, sí, siguen siendo minorías, pero también son las que cambian también mucho la historia, Mónica. Ujú. Yo soy una convencida, yo no soy de la que las mayorías tienen la razón y que por la mayoría se equivocan o sea, pero por creces, y no es la valoración que hago de un espacio como el nuestro, volviendo al 8:30, o de un consumo de los cortos checos que te digo en este momento, como negativo. Más bien, qué gusto que esas 50 personas versus las no sé cuántas que fueron a ver La Bella y la Bestia de Disney, maravillosa película también, eso es lo que nos compete hacer. Yo me ratifico en eso, en Hago, ser minoría y ser ujú. esto que te he comentado. Hago una última pregunta, aunque el postproductor me va a pegar, pero vamos a dejar que me pegue. Las escuelas de cine siguen existiendo en las universidades, no en todas, Ujú. siguen formando a directores, creadores, directores de arte, etcétera. Y el cine ecuatoriano pareciera Mm. haberse estancado.
me refiero Ujú. lo que se refiere a la producción, y no solo el cine y el audiovisual, al que conozco mucho, a la producción audiovisual. ¿Qué nos espera? ¿Qué está pasando? ¿Y qué esperamos que pase? Porque Mm. diera la impresión de estar absolutamente, no absolutamente, pero muy detenido, pero sin embargo las Ujú. escuelas siguen produciendo profesionales. Verás, el problema es que las escuelas de cine no están formando cineastas, están formando técnicos para hacer publicidad. Lamentablemente, el mercado laboral que se ofrece a los estudiantes de cine en este momento es súper reducido. Ante también, ahí sí, todos los cines del mundo son subvencionados por el Estado y los gobiernos tendrían que estar pendientes que el sistema, digamos, de educación superior que forma estudiantes de cine no se gradúan como directores de cine, sino, lamentablemente, y con tristeza tengo que decirte eso, son técnicos que luego van y dirigen publicidad. Hay una gran necesidad de guiones, Mónica. Vuelvo a la lectura, vuelvo a la relación estrecha del cine y la literatura. Ujú. Cine, libro van juntos. Hay que fomentar el guión, la escritura. Las escuelas de cine tienen que reforzar el entrenamiento, el conocimiento de sus estudiantes a la escritura y la lectura. Tú no puedes, ¿me entiendes?, graduarte de realizador de cine si no tienes una vasta experiencia en la literatura y en la lectura que te ha permitido crear historias y guiones, que es lo que el cine ecuatoriano necesita. El cine ecuatoriano necesita guionistas en este momento, necesita lectores, por Dios, necesita directores que puedan verse. Tarantino, la genialidad que tuvo Tarantino es porque se consumió todas las películas de Chaplin, de Buster Keaton, todas, no se pierde una película. ¿Tú crees que la gente de cine, estudiantes de cine ven cine? Nunca van al 8:30, van poquísimo. Yo los tengo medidos y para que venga a una escuela de cine que les invito a talleres, les invito a laboratorios, les invito a conversatorios, no vienen. Entonces, mucho por hacer todavía. Creo que tú y yo somos mujeres que estamos muy conectadas en esto de la comunicación, el audiovisual, la literatura, el cine, Mónica. Y lo que nos resta decir es lo que me preguntaste al inicio. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué hacemos para que esto cambie? Pues nada, seguir haciendo lo que hacemos, Mónica. Y si luego no lo avanzo a ver, porque ya tengo mis canas y mis 60 años a mucho orgullo, regreso a ver de mi vida y me da mucho gusto lo que he hecho, muy difícil, sí, pero con mucha felicidad. Quiero seguir haciendo lo que hago y tener este espíritu, como digo yo, movilizador de cambiar las cosas. Y una de las cosas del cine ecuatoriano necesarias es cambiar sus guiones y cambiar también su manera de escribir la historia. Fantástico, muchísimas gracias Mariana, de verdad. Me voy con tantos apuntes y Qué tantos lindo. mensajes, que de eso se trata, buenas razones para conversar. Gracias. Buenísimas razones, mi querida Mónica, te agradezco de corazón esta oportunidad. Estaré atenta al post para compartirlo con mis amigos y en mis redes, pero ha sido una grata conversación contigo. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Hoy hemos aprendido de Mariana Andrade que es muy importante ser valiente para ser gestor cultural en Ecuador y en la región. Ella nos ha enseñado que hay que creer en aquello que hacemos. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales en @cabipunk y en www.ipunk.org. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto.